El año es 2013. Un año que para muchos podría parecer como cualquier otro. Sin embargo, en el mundo de la arqueología, este año marcó un descubrimiento monumental. En lo profundo de los polvorientos archivos de un museo francés, una colección de fragmentos de papiro yacía dormida. Estos fragmentos, olvidados por casi un siglo, contenían secretos que estaban a punto de ser revelados. Habían estado almacenados allí, en gran parte olvidados, durante casi un siglo. Los fragmentos cubiertos de polvo y envueltos en misterio esperaban pacientemente a que alguien los redescubriera. Estos no eran cualquier fragmento. Tenían el potencial de reescribir la historia. Cada pedazo de papiro contenía información valiosa, escrita en jeroglíficos antiguos. Esta es la historia del diario de Merer, una ventana a la construcción de la Gran Pirámide de Giza. Un documento que ofrece una perspectiva única sobre uno de los logros arquitectónicos más impresionantes de la humanidad. El viaje del diario comienza en 1989, no en un museo, sino en una cueva con vistas al Mar Rojo. Fue aquí donde arqueólogos franceses hicieron un descubrimiento inesperado. Arqueólogos franceses, explorando antiguas estructuras portuarias egipcias, se toparon con un tesoro. Entre los restos de cerámica y cuerdas deterioradas, encontraron algo que cambiaría nuestra comprensión de la historia. Entre fragmentos de cerámica y cuerdas deterioradas, encontraron el diario, cuidadosamente escrito en rollos de papiro. Estos rollos, aunque frágiles, contenían una riqueza de información. Los frágiles fragmentos fueron cuidadosamente preservados y transportados de regreso a Francia. Cada fragmento fue tratado con el máximo cuidado para asegurar su conservación. Tomó años de meticuloso trabajo reensamblar y descifrar la escritura antigua. Los expertos dedicaron incontables horas a estudiar cada detalle, asegurándose de que cada jeroglífico fuera interpretado correctamente. Cuando finalmente lo lograron, el mundo tuvo una visión sin precedentes de uno de los mayores proyectos de construcción de la historia. La información contenida en el diario ofreció una nueva perspectiva sobre cómo se construyó la Gran Pirámide. Este no fue un hallazgo ordinario. El diario de Merer proporcionó detalles que antes eran desconocidos, arrojando luz sobre los métodos y la organización detrás de la construcción de la pirámide. El diario pertenecía a Merer, un funcionario egipcio que vivió hace más de 4.500 años. Merer no era un faraón ni un general, sino un hombre común con una tarea extraordinaria. Sus palabras, escritas en elegantes jeroglíficos, no hablaban de faraones o batallas, sino de la vida cotidiana de los egipcios comunes. Describían los desafíos y las soluciones encontradas en el día a día. Revelaron la intrincada logística detrás de la construcción de la Gran Pirámide, un monumento que ha cautivado a la humanidad durante milenios. Desde la organización de los trabajadores hasta el transporte de materiales, cada aspecto fue documentado con precisión. El diario detallaba cómo se utilizaban barcos para transportar enormes bloques de piedra a lo largo del Nilo, y cómo se organizaban los trabajadores en equipos para maximizar la eficiencia. También describía las herramientas y técnicas utilizadas en la construcción, muchas de las cuales eran innovadoras para su tiempo. La precisión y la planificación detallada eran evidentes en cada paso del proceso. Los arqueólogos modernos han utilizado esta información para comparar y contrastar con las técnicas actuales, proporcionando una comprensión más profunda de las habilidades y conocimientos de los antiguos egipcios. La Gran Pirámide de Giza sigue siendo uno de los monumentos más impresionantes del mundo, y gracias al diario de Merer, ahora tenemos una visión más clara de cómo se logró esta maravilla arquitectónica. La Gran Pirámide de Giza se erige como un testimonio del ingenio y la ambición de los antiguos egipcios. Su escala colosal y su construcción precisa han desconcertado a académicos y exploradores durante siglos. Incluso hoy, con todos nuestros avances tecnológicos, todavía nos enfrentamos a preguntas fundamentales. ¿Cómo pudo una civilización sin herramientas o maquinaria modernas erigir semejante monumento? ¿Cómo transportaron los millones de toneladas de piedra necesarias para su construcción? Y quizás lo más intrigante, ¿por qué se construyó la Gran Pirámide en primer lugar? Abundan las teorías, que van desde lo práctico hasta lo fantástico. Algunos creen que sirvió como tumba para el faraón Keops, mientras que otros sugieren que fue un observatorio astronómico o un símbolo del poder real. La verdad, sin embargo, permaneció esquiva, escondida bajo capas de tiempo y especulación.
El diario de Merer, de manera fragmentada pero reveladora, ofrece pistas tentadoras sobre la construcción de la Gran Pirámide. Este antiguo documento, escrito en papiro, es uno de los hallazgos más importantes en la egiptología moderna. Nos proporciona una ventana única al pasado, permitiéndonos vislumbrar los métodos y la organización detrás de una de las maravillas del mundo antiguo. Describe las actividades diarias de Merer y su equipo, arrojando luz sobre la logística de esta monumental empresa. A través de sus detalladas anotaciones, podemos entender mejor cómo se gestionaban los recursos y se coordinaban los esfuerzos de miles de trabajadores. Cada día, Merer y su equipo enfrentaban desafíos logísticos que requerían una planificación meticulosa y una ejecución precisa. Merer, nos enteramos, no era un simple escriba, sino un funcionario de alto rango. Su posición le otorgaba una gran responsabilidad y autoridad, lo que le permitía supervisar y dirigir operaciones cruciales para la construcción de la pirámide. Su diario no solo documenta sus tareas diarias, sino que también refleja su papel vital en la administración de este proyecto colosal. Era responsable de transportar las piedras de revestimiento de piedra caliza blanca que una vez cubrieron el exterior de la pirámide, dándole una apariencia lisa y pulida. Estas piedras, extraídas de canteras lejanas, eran transportadas a través del río Nilo, un viaje que requería una coordinación y esfuerzos significativos. La calidad y el acabado de estas piedras eran cruciales para la majestuosidad de la pirámide. Las entradas de su diario registran meticulosamente los viajes que realizó, los materiales que transportó y las personas que conoció. Cada anotación ofrece una visión detallada de los desafíos y logros diarios. Desde la organización de las caravanas hasta la gestión de los trabajadores, el diario de Merer es un testimonio de la complejidad y la escala de este proyecto. A través de sus palabras, somos transportados en el tiempo, presenciando la bulliciosa actividad de una civilización en su apogeo. Vemos mercados llenos de vida, con comerciantes y artesanos trabajando incansablemente. La sociedad egipcia, con su estructura jerárquica y su organización avanzada, cobra vida a través de las descripciones de Merer. Vemos la extracción de las piedras, la carga de las barcazas y el arduo viaje a lo largo del río Nilo. Este proceso, repetido innumerables veces, era esencial para el progreso de la construcción. Las barcazas, cargadas con piedras pesadas, navegaban por el Nilo, enfrentando corrientes y obstáculos naturales. Cada viaje era una hazaña de ingeniería y determinación. Sentimos el calor abrasador del desierto y la camaradería de los trabajadores mientras trabajaban incansablemente en su tarea monumental. A pesar de las duras condiciones, había un sentido de propósito y comunidad entre los trabajadores. La construcción de la Gran Pirámide no solo fue un logro arquitectónico, sino también un testimonio del espíritu humano y la capacidad de trabajar juntos hacia un objetivo común. El diario proporciona información invaluable sobre las complejidades logísticas de la construcción de la Gran Pirámide. Este documento, escrito por un capataz llamado Merer, ofrece una visión sin precedentes de las técnicas y métodos utilizados por los antiguos egipcios. A través de sus detalladas anotaciones, podemos entender mejor cómo se organizaba y ejecutaba una de las hazañas arquitectónicas más impresionantes de la humanidad. Confirma que los egipcios utilizaron una combinación de mano de obra, ingenio y las inundaciones anuales del río Nilo para transportar los enormes bloques de piedra. Los trabajadores, organizados en equipos, empleaban cuerdas y rodillos de madera para mover las piedras desde las canteras hasta el sitio de construcción. Este proceso requería una coordinación y esfuerzo físico extraordinarios, demostrando la capacidad de los egipcios para trabajar en conjunto hacia un objetivo común. Merer describe una vasta red de canales y puertos artificiales, construidos específicamente para facilitar el movimiento de materiales. Estos canales conectaban las canteras con el Nilo, permitiendo el transporte eficiente de los bloques de piedra. La construcción de esta infraestructura hidráulica muestra el nivel de planificación y conocimiento técnico que poseían los antiguos egipcios. Detalla la construcción de trineos y rodillos de madera, utilizados para transportar las piedras por tierra. Estos trineos eran arrastrados por equipos de trabajadores, quienes utilizaban técnicas específicas para reducir la fricción y facilitar el movimiento de las piedras. La innovación en el diseño de estas herramientas refleja la ingeniosidad de los egipcios en la resolución de problemas logísticos.
y escribe sobre los hábiles trabajadores, trabajando al unísono, para maniobrar los bloques en su lugar con asombrosa precisión. La coordinación y la comunicación entre los equipos eran esenciales para asegurar que cada piedra se colocara correctamente. Este nivel de organización y habilidad es un testimonio del compromiso y la dedicación de los trabajadores egipcios. El diario también revela el papel crucial que desempeñaron las inundaciones anuales del Nilo. Estas inundaciones no solo fertilizaban las tierras agrícolas, sino que también facilitaban el transporte de materiales pesados. Durante la temporada de inundaciones, el río se convertía en una autopista natural, permitiendo el movimiento de grandes cantidades de piedra con relativa facilidad. Durante la inundación, el río se hinchaba, permitiendo que las barcazas cargadas de piedras llegaran a zonas inaccesibles por agua. Estas barcazas eran diseñadas para soportar el peso de los bloques de piedra y eran manejadas por equipos de trabajadores expertos en la navegación del Nilo. La utilización de las barcazas demuestra la capacidad de los egipcios para aprovechar los recursos naturales a su favor. Este fenómeno natural fue ingeniosamente aprovechado por los egipcios, minimizando la distancia por la que las pesadas piedras tenían que ser transportadas por tierra. Al utilizar el río como una vía de transporte, los egipcios pudieron reducir significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para mover los materiales. Esta estrategia no solo muestra su ingenio, sino también su profunda comprensión del entorno natural y cómo utilizarlo para sus propósitos.